Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Para ello, nuestro expositor dará lectura de las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom para que sean absueltas. Él las irá absolviendo según considere oportuno. Asimismo, pueden levantar la mano en el Zoom para habilitarles el audio. Solo en caso de contar con el tiempo suficiente, se habilitará el micrófono. Adelante, doctor Quincho. Puede De usted acuerdo. iniciar la lectura de preguntas. Gracias, Julia. A ver, ¿les parece lo siguiente? Voy a responder aleatoriamente unas 5 preguntas en primer lugar y luego abriré para que de repente hagan la pregunta de forma directa y habilitando el micrófono. Una primera pregunta es, ¿puede ser porcentaje de participación de áreas comunes por frecuencia de uso? Claro, la norma exige un criterio razonable para la asignación de porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, si la asignación de porcentaje va a ser en virtud de una frecuencia de uso, sería importante que esta frecuencia de uso se pueda determinar a través de repente, una fórmula, si se puede construir. Si es que, carambas, no se puede elaborar una fórmula que permita calzar con un porcentaje de participación, digamos que en segunda instancia también se han aprobado, se han emitido resoluciones en el sentido de que han permitido que esto no se encuentra dentro de la calificación registral para verificar propiamente si la asignación obedece al criterio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es casuístico y en última ratio depende de la voluntad de los propietarios o del propietario constructor, la asignación del porcentaje. Solo sí es importante siempre cuidar un criterio razonable. ¿De acuerdo? Aquí otra pregunta. La primera pregunta fue de Maritza Palomino. La siguiente pregunta, a ver, es de Rafael Canes Palomino. ¿Cuál es la situación de los estacionamientos de propiedad exclusiva? ¿La Junta de Propietarios puede decidir sobre el uso de estos estacionamientos? A ver, en principio, la Junta de Propietarios solamente puede tomar protagonismo, entiéndase, disponer sobre los bienes comunes, ¿de acuerdo? En esencia, un estacionamiento es de propiedad exclusiva, de dominio exclusivo, con lo cual no podría limitar o restringir su aprovechamiento individual, pero sí se podría, quizás, no sé, establecer algunas limitaciones en cuanto al uso del estacionamiento. A veces eso ya escapa propiamente de la situación registral, es propia idiosincrasia del edificio. Se podrían establecer que solo debe ser utilizado como tal estacionamiento y no como un depósito. A veces hay estacionamientos que se utilizan como depósito, ¿no? Entonces, pero en principio, respondiendo literalmente, la Junta de Propietarios puede decidir sobre el uso de estacionamientos. Sí, puede decidir, pero siempre y cuando este uso o esta limitación al uso, en mi opinión, esa es una situación que no necesariamente corresponde verificar a las instancias registrales según lo que entiendo se vaya a plasmar, ¿no? Pero no podría limitar, por ejemplo, la venta, no podría limitar otro aspecto vinculado más allá del atributo propio de la propiedad, pero el uso sí podría limitar su uso. Y esto estaría relacionado al uso mismo de estacionamiento, ¿no? ¿Y cómo se podría limitar el uso? A través de establecimiento de multas, si es que se da un uso distinto. Pero estas cosas, desde mi concepción, no se califican en ser registral, eso ya corresponde a un aspecto extra-registral. O de repente no entendí la pregunta, si luego habilito y si Rafael deseas, la puedes realizar. A ver, otra pregunta. Aquí hay otra pregunta de María Cristina Cuyo Borda. Buenas noches. Al momento de comprar una casa en un conjunto residencial, dieron con más área de la que aparece en la partida. Y esa área es mayor porque tomaron parte de las áreas comunes. En este caso, ¿qué se debería realizar? Ah, ok. Esta es una inadecuación de la realidad registral con la extrarregistral. Y para corregir esa situación, se tiene que tener en cuenta, por el ejemplo que expones, es seguir un procedimiento de desafectación de zonas comunes, porque al parecer en la realidad la unidad inmobiliaria tendría mayor área y este espacio mayor ocupa una zona común. Entonces deberás verificar qué mayoría se ha establecido en el reglamento interno para poder corregir esta situación, lo cual implica someter a junta de propietarios, hacer una convocatoria, ¿no? 25% de propietarios o convocatoria efectuada por el presidente,
someter a consideración la desafectación de la zona común y la consecuencia transferencia de esa parte que estaría siendo de propiedad adicional o que en la realidad le corresponde a esa unidad, y la escritura pública correspondiente, los planos, por supuesto, porque implica una modificación de independización. Y esta aprobación, como le dije, según el reglamento interno, mayoría calificada, 2/3 total de participaciones, o otra distinta que establezca el reglamento. Luego de Luis Chirinos, si la azotea ha sido independizada como área exclusiva y es adquirida para ampliación del último piso, y hay oposición por el resto del edificio, por temor al peso de la estructura. A ver, en principio estamos hablando que son propiedades superpuestas. Si tú adquieres la azotea, salvo que exista una disposición distinta del reglamento interno, tú tienes el aprovechamiento hacia arriba sobre la proyección vertical de la unidad inmobiliaria, que en este caso sería una azotea. ¿De acuerdo? Ahora, si hay temor por el resto del edificio, esta verificación en principio debería ser canalizada a través de la autoridad municipal correspondiente. Porque si es una edificación nueva, tienes que gestionar tu permiso municipal correspondiente. Y la municipalidad va a verificar que es una propiedad superpuesta, entiéndase un edificio, te va a exigir la aprobación de la Junta de Propietarios. Si es que te la exige y obtienes la aprobación de la Junta de Propietarios, considero que ya pierde valor la posibilidad de una oposición por el peso de la estructura que vayas a construir, sin perjuicio de que de repente se comprometa la persona involucrada a tomar las medidas del caso, ¿no? Pero eso ya es una evaluación distinta. Lamentablemente, si no cuentas con la aprobación de la Junta de Propietarios, en teoría no debería concederte la municipalidad la licencia, ¿de acuerdo? Esa es una etapa extrarregistral, pero sí, cuando accede al registro, se deberá presentar la conformidad de obra o la regularización de fábrica por la 2257 según el caso, y el acuerdo de la Junta de Propietarios. Pero sí, acá hay un detalle muy particular, ¿ah? Si, por ejemplo, obtienes la aprobación de la Junta de Propietarios y obtienes un permiso municipal porque se da en un marco de la 29090 y no afecta a zonas comunes, digamos que esto ya no entra en calificación, por ejemplo, no corresponde ya a la instancia registral verificar la adopción del acuerdo porque ya fue calificado por la autoridad municipal. Esto, obviamente, en principio, difícilmente podrás tener un pronunciamiento a favor en primera instancia, deberías quizás recurrir a una segunda instancia. Luego, otra segunda, creo que ya sería la última, para dar paso a las preguntas por micrófono, dice Carolina Jiménez. ¿Qué pasa cuando el reglamento interno fue firmado por un único propietario en el año 2000, pero ese propietario ya falleció? ¿Ese reglamento no tiene validez? A ver, entiendo que es un reglamento interno que accedió al registro, porque se independizaron unidades inmobiliarias. Si el reglamento interno facilitó, como debió ser, la posibilidad de independizar las unidades inmobiliarias, ese reglamento interno, por supuesto que tiene validez y efectos jurídicos propios de la publicidad registral. ¿De acuerdo? Ahora, si ese propietario ya falleció, entendería que de repente la duda es porque las unidades inmobiliarias figuraban o figuran actualmente todavía a nombre de un único titular registral. Bueno, ahí sí ya correspondería previamente sanear la titulación, ya sea a través de una prescripción adquisitiva o de un otorgamiento de escritura pública, o según la situación legal de cada propietario que viene poseyendo el inmueble de ese reglamento interno. Pero si no es el caso y las unidades inmobiliarias ya están independizadas, el reglamento interno se lo aprobó en su momento porque facilitó la inscripción de esas unidades, pero a su vez las unidades ya tienen propiedad inscrita a favor de terceros, estos terceros pueden adecuar de repente el reglamento interno o modificar, de ser el caso, y pueden adoptar otras reglas o modificar las estipulaciones de este estatuto, ¿no? Que también se conoce al reglamento interno. Doctor Quincho, vamos a darle la palabra al ingeniero Luis Chirinos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, arquitecto. No, era referente al plano que usted acaba de exponer respecto a al doble aire. Cuando uno sella un reglamento, va siempre de la mano de lo que ha aprobado la municipalidad. Porque hay mucha gente que después de haber terminado y obtenido hasta la conformidad de obra,
ha hecho 1 o 2 pisos y los ha vendido. Y no han podido de ninguna manera hacer titulación, lo que ha implicado la demolición y consecuentemente la devolución del dinero. Mi pregunta es, ¿de qué manera va de la mano esta reglamentación o esta aprobación municipal? Ya que esto está en base a un coeficiente y un máximo de alturas. Claro, a ver, entiendo que estamos hablando, por supuesto, que la ampliación de fábrica ha sido aprobada por la municipalidad y se entiende que no está afectando zonas comunes, ¿de acuerdo? Se está haciendo sobre la proyección vertical de la unidad inmobiliaria. Sí consideramos que en primera instancia podría haber resistencia para que se pueda regularizar la inscripción de esta construcción que se ha realizado, lo cual implica crear 2 nuevas unidades inmobiliarias, ¿no? Por ejemplo, pero sí considero que en segunda instancia registral podrías obtener un pronunciamiento favorable porque estamos cumpliendo con que la ampliación de fábrica fue aprobada por la municipalidad, que es un acto administrativo, ¿de acuerdo? La conformidad de obra es un acto administrativo que ya no podría ser verificado por las instancias registrales, pero sí se debe cuidar que no se afecten zonas comunes. Si se respetan las zonas comunes, en ese caso, como repito, arquitecto, no debería haber impedimento para que puedas regularizar esa ampliación, inscribir la ampliación e independizar la ampliación. Seguimos con Jorge Manuel Otárola. Buenas noches, doctor. Felicitarlo por el tema, muy explícito. Y también, de repente, señalar de que sobre esto hay mucha casuística, doctor, y de repente 2 horas es muy poco, ¿no? De repente la escuela de capacitación implemente más horas, porque realmente Lima está lleno de condominios casi, y casuística hay un montón. Por eso es la cantidad de preguntas que de repente tiene a través del chat, ¿no? De repente se puede hacer otro curso con muchas más horas para que pueda usted explayarse en determinados temas como convocatoria específicamente, sesiones, ¿no? Que le permitan explayarse de la mejor manera. Pero aprovechando, quería hacerle una consulta. Yo no sé cuál va a ser el criterio del Tribunal Registral ahora que se acaba el estado de emergencia respecto a las sesiones virtuales. Porque tanto el decreto de urgencia que aprobó las sesiones virtuales como la modificación de la Ley General de Sociedades habla del estado de emergencia, que se da la posibilidad. Si ya el 25 acaba el estado de emergencia, quiere decir de que ya aquellos reglamentos internos que no tienen o asociaciones que no tienen en sus estatutos la adecuación o la posibilidad de hacer sesiones virtuales ya no van a tener acogida registral, o de repente el tribunal está sosteniendo de que la Ley General de Sociedades sí lo está permitiendo, pero ahí, según las resoluciones que yo he leído, siempre se amparan en el estado de emergencia. Si ya el estado de emergencia va a desaparecer, ¿cómo quedaría el tema de las sesiones virtuales, no? Sí, Me gustaría saber. gracias, doctor. En efecto, los criterios o las resoluciones que ha aprobado la segunda instancia están vinculados a un estado de emergencia, ¿de acuerdo? Pero como bien también usted ha hecho referencia, hay una ley que está vigente, que es la que modificó la Ley General de Sociedades, que digamos inclusive derogó un decreto de urgencia que se aprobó en su momento cuando se dieron la situación de la pandemia que motivaban a no poder hacer sesiones presenciales. Yo considero que esta ley, no me acuerdo el nombre, pero es la que modifica y la que permite llevar a cabo sesiones virtuales, sí podría seguir utilizándose para justificar que las sesiones en este caso, de juntas de propietarios, se consideren y tornen válidas. Porque la esencia o la finalidad de esta ley es siempre y cuando no exista una disposición distinta en el reglamento interno, por supuesto, o en el estatuto para el caso de sociedades, ¿no? Si en el reglamento interno hay una omisión o no se dice o no se ha prohibido necesariamente esa situación, considero que pese a que la emergencia sanitaria ha concluido, esta ley no necesariamente está vinculado a ello, ¿no? Entonces, discúlpeme, doctor Jorge, si no tengo el número de la ley en cuestión, pero yo considero que una interpretación finalista de esta ley sí podría todavía justificarse la posibilidad de que se permitan sesiones no presenciales, pese a que el estado de emergencia ya está próximo a concluir.
Luego de Cristian Miñope, volvemos a la lectura de preguntas. Adelante, Cristian Miñope. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Mire, yo tengo una consulta respecto a un tema que lo mencionó usted. En el reglamento modelo, específicamente en el artículo 18, ¿no? Se hace mención respecto a la mayoría calificada que está conformada por los 2/3 de los propietarios presentes. Yo ahí, en base a ese tema, yo tengo una discrepancia, porque yo considero que no debería ser los 2/3 de los propietarios presentes, sino del porcentaje de participación. ¿Qué pasaría? Supongamos que se inicia una sesión con un 51%, ¿ya? Entonces, si el acto va a ser una modificación de un reglamento interno, ya sea por una conversión de áreas comunes a propiedades exclusivas, necesariamente tiene que ser 2/3 de propietario, porcentajes de participación, porque mire, si de ese 51% nosotros calculamos los 2/3, o sea, simplemente ahí los demás propietarios se van a ver perjudicados porque ellos no están participando, ¿no? Si no, o en el peor de los casos, imaginemos que en una primera convocatoria no se llega al 50+1, sino se llega a un 30%. Más aún todavía no se puede tomar un acuerdo de una modificación de reglamento interno justamente por ese tema, ¿no? Porque la palabra propietarios presentes le faculta a la Junta que en ese momento está actuando a que tomen decisiones que realmente pueden llegar a ser arbitrarias para los demás propietarios, ¿no? Entonces yo creo que ahí no sé cómo está tomando el tema del Tribunal Registral y la DTR, porque eso debe ser un tema de un acuerdo plenario o una modificación de ese modelo de reglamento interno, ¿no? A ver, quiero saber, doctor, cuál es su punto de vista. Sí, en efecto, yo no puedo dejar de coincidir contigo en el asunto que sí, desde mi punto de vista y mi concepción del tema, es que se debería, por un lado tenemos la legislación que es el tubo del reglamento 27157 que hace referencia a la mayoría calificada, 2/3 del total de participaciones, ¿de acuerdo? Pero también ya hay resoluciones reiteradas del Tribunal Registral en el sentido que hacen prevalecer la redacción, lamentablemente, por así decirlo, defectuosa del reglamento interno a raíz del reglamento interno modelo. ¿De acuerdo? El reglamento interno modelo que hace referencia a 2/3 partes de los propietarios presentes. Y el Tribunal Registral construyó un argumento a partir, digamos, del principio de legitimación de los asientos registrales, porque este reglamento interno accedió al registro, por lo cual tiene plenos efectos, y asimismo, actualmente podríamos hablar también de un principio de prescripción que fue incorporado, pues, recientemente también por una ley cuando se modificó el artículo 2011 del Código Civil. Entonces, mi opinión, yo sí suelo ser, o me inclinaría por una posición, digamos, más restrictiva del tema, porque la finalidad detrás está cautelar, por supuesto, la adopción de acuerdos de trascendencia para la armonía de un edificio o de un régimen de propiedad exclusiva de propiedad común. Pero digamos, por el otro lado, también mientras no se haya propuesto una situación en contra que desee apartarse de esa resolución del Tribunal Registral que se sigue pues refrendando como criterio reiterativo, no creería que no veo un panorama que en la segunda instancia se pueda revertir, ¿de acuerdo? Pero sí por el lado de aquellos propietarios afectados, lamentablemente también hay que tener en cuenta que el registro no es un ente que pueda dirimir conflictos en esencia, ¿de acuerdo? Por un lado también debemos facilitar las inscripciones, entonces aquella persona o aquel usuario que se sienta perjudicado por una acción, por una decisión, en este caso de la Junta de Propietarios, tendrá que, lamentablemente, porque no habría otra opción mientras no se cambien el criterio, no se adopte una posición en contrario, tendrá que recurrir a la vía judicial correspondiente para cuestionar, digamos, la decisión de la Junta de Propietarios utilizando una
cláusula o redacción defectuosa del reglamento interno, que inclusive es un reglamento interno modelo aprobado por una norma. Ojo que también podría también de repente considerarse que se modifique quizás ese reglamento interno modelo para efectos de que los nuevos reglamentos internos que se siguen inscribiendo en SUNAR, que la gran mayoría suele utilizar el reglamento interno modelo, y dicho sea de paso, cuando hay cláusulas tipo, tomando en cuenta el reglamento interno modelo, también hay resoluciones que dicen que se recoge el criterio de que si son cláusulas tipo, según el reglamento interno modelo, no deberíamos nosotros como instancias registrales cuestionar. Entonces, porque ahí tenemos que ponderar también estos principios de prescripción y el principio de legitimación según ya haya accedido el título a SUNAR. Esa es una opinión un poco más, o lo que te podría decir. Acá hay una pregunta de Oscar Acuña. En esa parte de los aires independizados, ¿se tiene que tener en cuenta los parámetros urbanísticos? Por supuesto. Pero ojo, que el cumplimiento de los parámetros urbanísticos no corresponde a las instancias registrales. Hay una situación que ya ha sido establecida que dependiendo de si la edificación se regulariza o se obtiene a través de un permiso municipal, aquellos que son los profesionales que corresponde una evaluación de los parámetros urbanísticos para efecto de estos aspectos es el verificador responsable según sea el caso y el funcionario municipal. E inclusive para el verificador responsable hay un precedente de observancia obligatoria que inclusive se ha establecido que pese a una evidente transgresión urbanística, no podríamos impedir que acceda al registro una cuestión de tal magnitud sin perjuicio de que una vez inscrito se ponga en conocimiento de la zona registral respectiva para que pueda, de ser el caso, adaptar las medidas correspondientes contra el verificador común, en este caso que suple al municipio, para que pueda, si es que así corresponde, iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Y por el caso del municipio, ahí digamos que la limitación de licencias registrales es totalmente nula. No se puede cuestionar lo que diga el funcionario municipal por la calificación propia de un acto administrativo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra. Dice Rubén Agüero, ¿cómo es la independización y reglamento interno de una galería comercial? Bueno, a grandes rasgos es la misma situación, solo que va a depender de las características propias de esta galería comercial, de si optas por un reglamento interno de un régimen tipo propiedad exclusiva y propiedad común, cuando son propiedades superpuestas, o quizás utilizas tipo quinta, ¿no? Son galerías que de repente son bloques como tal, y en vez de casas, son galerías. Entonces ahí lo que correspondería pues es utilizar un reglamento interno de independización y copropiedad porque digamos este segundo régimen te permite pues tener mayor independencia sobre el aprovechamiento individual de la unidad inmobiliaria. ¿De acuerdo? Una última pregunta. A ver. Darling Aiki dice, ¿hay alguna norma que señale qué aspecto debe tener un reglamento interno? Sí. Actualmente la legislación no es diversa, solo tenemos la ley 2157, el reglamento que es, o su texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 035/2006 Vivienda, y reglamentos registrales o en sede registral, tenemos el reglamento de predios y la directiva de propiedad exclusiva de propiedad común, donde ahí, pero propiamente el contenido del reglamento interno está en el artículo 153. Y lo que sí no debería preocuparse es esta situación de los protocolos ante emergencias que ya no se va a exigir que esto se verifique en los reglamentos internos que se deseen inscribir. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestro expositor por compartir con nosotros este importante tema. Doctor Quincho Rivas Plata, ¿quisiera decir unas palabras antes de despedirnos? Sí, claro. Gracias, Julia. Bueno, reiterar el agradecimiento a la SUNAR por permitirnos compartir algunos conocimientos sobre estos temas tan interesantes y las disculpas del caso si de repente tuve que pasar de forma muy apurada algunos aspectos vinculados al reglamento interno, pero que sí tienen sus particularidades que pues estaré presto para otra oportunidad si así se da el caso y muchas gracias igual por la atención. Que tengan todos y todas muy buenas noches.